El disco rígido, una de las partes mecánicas más importantes de la computadora por décadas. Hoy lo vamos a desarmar, vamos a mostrar algunos de sus trucos, vamos a ver su parte interna, cómo era su funcionamiento, para el común de la gente y que lo podamos entender entre todos. Vamos a mostrar también su placa de control, cómo era su conexionado y cómo es su funcionamiento básico, algunos de sus trucos y tapas ocultas, y el plato, que parece un disco de diamantes, para quitar a lo que llegamos al disco principal. Su púa, de características increíbles, capaz de leer hasta el último rincón. Vamos a desarmar y vamos a descubrir también el imán de neodimio, una de las partes más buscadas por todos los que desarman. Vamos a practicar una pequeña desoldadura de su motor y el análisis completo. Este es el disco que vamos a desarmar. Un disco de 320 GB. Aquí tiene el conexionado de la alimentación y el puerto SATA que lleva toda la información de los datos. Esta es la placa principal, la placa donde va a hacer navegar y funcionar a todo el dispositivo, y aquí el motor o el conexionado al motor. Primero, para quitar la tapa, lleva tornillos del tipo Torx alrededor y visible. Esto, una vez que levantamos la tapa, el disco ya queda inservible. No es porque esté al vacío, como algunos dicen, sino que la mínima partícula de polvo prácticamente invisible que se deposite sobre el disco es como que caiga un meteorito sobre la Tierra. El daño que provoca es tremendo, perdiendo así toda su información. Pero acá lo queremos levantar, seguramente si nunca lo hiciste lo querés hacer, y esta tapa no sale. Ustedes dicen, ¿pero qué pasa? Bueno, hay un secreto y todos tienen un tornillo oculto. Algunos dicen que es parte de la garantía, pero yo no lo veo así tan viable, porque si lo volvés a pegar no se nota que lo hayas despegado. Aquí debajo se oculta el último tornillo para poder quitar la tapa sin romper ni doblar nada. A veces la desesperación juega en contra y te lleva a querer desarmar todo ya, sacar tornillos y empezar a hacer palancas por todos lados. Aquí vemos la púa, pueden escuchar el tic. Ese tic es muy conocido. Ustedes, si tuvieron las máquinas viejas o con discos rígidos viejos, han sentido este sonido. El sonido que se mueve la púa para buscar la parte o el archivo que ustedes le están pidiendo. Y cuando se dañaba también hacía ese ruido de forma alocada. Vamos a quitar los tornillos que rodean a toda esta parte, haciendo una pequeña o leve palanca. Quitamos lo que es aquí el conector, con su flex obviamente proveniente de la púa. Esto tiene que tener una comunicación perfecta, tiene que ser instantánea y sin ruido eléctrico. Este disco tiene muchos años y ya se puede ver un deterioro o un color imparejo en sus contactos. Así que vamos a dejar a reservar esta parte para pasar a la siguiente y empezar a desarmar la parte de unidad de púa. Pero al quitar esto no sale tan fácilmente. ¿Por qué? Porque la púa tiene dos púas, por así decirlo, una del lado superior y otra del lado inferior. Entonces, ¿qué sucede aquí? No nos deja quitar. Por eso, primero vamos a quitar su chapa protectora, y al no poder salir, nos obliga a tener que quitar el disco para que salga todo parejo. Acá donde todos empiezan a romper, a doblar la púa de manera inapropiada y demás. Para hacerlo prolijo, sin romper y sacar las piezas enteras, tenemos que sacar primero la unidad disco. ¿Ven? Que no se mueve para nada. Así que vamos a proceder a invertir nuestro disco rígido para seguir por etapas y sacar todas las piezas enteras. De este lado nos vamos a encontrar con la placa de control o la placa inteligente. Esta es una de las partes más delicadas. La placa verde, como la conocen algunos, o PCB, es la placa controladora que gestiona algo llamado NCQ. ¿Qué es esto? Si tú le pides al disco que abra archivos, un montón de archivos a la vez, no los va a buscar por orden que se lo pediste, sino que va a analizar la posición actual donde se encuentra la púa y se va a ir posicionando a la que tenga más cercana. Luego después te lo va a ordenar por un tema de software, pero es pura logística. También vemos aquí la memoria caché, un chip que almacena los datos más usados por nuestro ordenador, para que ni siquiera tengamos que esperar a que gire el disco rígido. Es el puente entre el mundo mecánico y el mundo digital. Retiramos ahora esta esponja de alta densidad. Su función es crítica, absorbe las microvibraciones y el calor para que no afecte a los chips. Y aquí está esta etiqueta de aluminio en forma de media luna. No es una decoración. Al quitarla revelamos una ranura de ventilación, que es el pulmón del disco. Esto se utiliza más que nada para equilibrar la presión que hay del disco cuando empieza a girar a muchísimas revoluciones, 7200 vueltas por minuto. Entonces, al calentar el aire, esto actúa como eso. No es que dejaron una ranura y dijeron vamos a taparla y le colocaron esto. No. Ese es su funcionamiento.
Damos vuelta y ahora sí empezamos a quitar todos estos tornillos que sujetan al plato, porque tenemos que sacar el plato primero para que salga prácticamente en conjunto el plato más la púa. Es una cuestión solo de quitar tornillos. Ahora, si tenemos dos discos dañados idénticos y nosotros decimos, bueno, se dañó la placa de control, la placa verde, y la cambiamos, no va a funcionar, porque en esa placa está almacenada cada una de las posiciones en la que tenés vos tus archivos en este disco, grabado como unos y ceros o formas digitales. Esto parece muy brillante. El material es atractivo a la vista, podemos decir, al igual que el disco, que parece un espejo, que no es ni de vidrio, como algunos piensan, o de algún elemento que sea tipo un policarbonato o algo por el estilo. Ahora te lo vamos a analizar y te voy a sorprender las pruebas que vamos a realizar con este disco. Bueno, una vez que quitamos los tornillos, acá se suelen pegar por la acción del potente imán de neodimio, que estos discos solían traer un imán más generoso o necesitaban mayor magnetismo. Aquí vemos la púa, el corazón fundamental, que si bien acá está tocando, pero no toca nunca el disco rígido porque lo rayaría completamente. Una pequeña marca prácticamente invisible para el ojo humano nos dejaría inservible a nuestro disco rígido. Esto se mueve de centro hacia el borde y del borde hacia el centro, buscando así cada una de las posiciones de la información requerida. Vamos ahora con la púa. Lo que vemos en realidad es un bloque cerámico llamado slider, generalmente fabricado de compuestos como el alumina y carburo de titanio. Este material se había elegido en esos momentos porque era muy duro, ligero y resistente al calor. Las condiciones que se dan dentro de un disco rígido. El cabezal. Dentro de este bloque cerámico está el verdadero sensor, fabricado con capas muy delgadas de materiales exóticos, llamado permalloy, que era una combinación de hierro y níquel, sumado a unas capas de óxido de apenas unos átomos de espesor. La punta no es una aguja física, es una estructura plana grabada con fotolitografía, que es algo similar que se utiliza en la fabricación de microchips, que contiene dos partes. La parte que es esquistora, que es inductiva, y la parte lectora, que es magnetorresistente. O sea, graba a través de magnetismo, aplicando en pequeños bloques, dándole posición a cada una de las partículas, norte-sur, sur y norte. Esos serían los unos y ceros o la información digital. Pasamos ahora a una de las partes por ahí más importantes o más buscadas por todos los que desarman estos discos rígidos, el famoso imán de neodimio. Es ni más ni menos que una aleación denominada ND2Fe14b. Estos imanes son los que proporcionan el campo magnético estático contra el cual lucha la bobina del brazo para moverse. Son sumamente potentes. Al intentar separarlos de su base de hierro dulce, que sirve para canalizar lo que es en sí el magnetismo y que no escape hacia los datos, se ve una resistencia extrema, ¿no? Que tiende a no salir fácilmente. Pero bueno, nosotros empezamos a realizar palanca con un destornillador que vemos que se pega de forma inmediata y muy pero muy fuerte. Generalmente si tenemos dos de estos imanes en nuestras manos y no lo movemos, digamos, o lo separamos de manera correcta, nos puede llegar a pellizcar y a dejar incluso a realizar un pequeño corte sobre la piel por la tremenda potencia que estos tienen, ¿no? Estos imanes vienen pegados con un pegamento industrial bastante potente. Nosotros intentamos hacer fuerza ya con un elemento mucho más duro y empezar a golpearlo para desprenderlo. Pero vemos que no se despegó y así lo llegamos a quebrar. Pero vemos que acá, aunque se rompa, la densidad de flujo no desaparece. Cada fragmento nuevo se convierte en un nuevo imán, propiamente con sus dos polos, ¿no? El norte y el sur, demostrando por qué son el estándar para mover componentes de precisión en milisegundos. Su potencia. Ven que tiene como una especie de lámina y abajo el hierro. Es un conjunto, operan los dos de manera simultánea para crear uno de los imanes más potentes del mundo. Continuando, aquí sacamos el disco y de este lado nos encontramos con el motor. Un motor que gira 120 vueltas por segundo o bien 7200 vueltas en un minuto. Están adheridos a través de un flex de conexionado que, para quitarlo de manera sana y responsable, por así decirlo, tenemos que desoldarlo. Nosotros vamos a utilizar un poco de flux y con una malla de soldante vamos a quitar a los terminales de este motor, que vemos que tiene 4 terminales. Una vez que quitamos el mismo, sacamos el flex y ya estamos en condición de extraer el motor, o bien parte del motor, porque te voy a mostrar la parte que sale. Vamos a aplicar con este punzón de punta plana unos pequeños golpes
Ahí está, hasta que sale. Ahí te voy a mostrar la tecnología de un motor que gira a 7200 revoluciones por minuto. Es muy atractivo y llamativo a la vista. Como te decía, parece una base que alberga diamantes o algo así. Bueno, en la parte interior pueden ver un imán alrededor, lo cual hace que funcione a través de estas bobinas que ustedes pueden ver en la base de nuestro disco rígido, que nosotros intentamos quitarla, pero están colocadas de una manera muy precisa, muy ajustada, con un pegamento industrial que no nos permitió quitarlo de manera sana. Si nosotros seguíamos ejerciendo presión, íbamos a terminar rompiendo esta parte del motor. Así que no lo sacamos porque no íbamos a ver más que esta serie de bobinas pegada aquí en esta base. Pero acá decidimos aplicarle una tensión, que es una de las cosas más importantes, que el disco, bien que parece de vidrio o algún elemento que no es conductivo, no. El disco sí es conductivo y lo vamos a probar en este momento aplicando 30 voltios con 5 amperes. Ven que hace una especie de cortocircuito. Obviamente no continúa porque la fuente se protege. Pero podemos ver que todas estas marcas que se hacen es a través del cortocircuito que se produce, similar a lo que es una soldadora de punto. Lo podemos ver entre cara y cara, que también hace este fogonazo. O sea que hay una conexión eléctrica entre ambas caras. Esto es lo misterioso de este disco rígido. Obviamente te voy dejando un mensaje que es muy importante para nosotros y para todos aquellos que critican que estoy desarmando cosas viejas y demás. Te puedo sorprender la semana que viene mostrando un disco rígido o SSD con algunas pruebas que vamos a hacer que te van a sorprender. Este disco rígido, llamado también de estado sólido o SSD, cumple unas funciones y unas características que no cualquiera lo hace.